Ahora hacer otro conjunto donde en este caso tenemos un denominador siguiente, ¿no? Fíjense, 6x más 5, todo esto dividido, en este caso esta función que vamos a ver ahora a continuación, que es x al cuadrado más a, todo esto en raíz cuadrada, menos x menos b, ¿no? Entonces la idea es racionalizar el denominador, ¿sí? O sea, tenemos que trabajar un poco la ecuación sabiendo que a es mayor que b, por empezar, y que son soluciones de una ecuación que es x a la cuarta más 1764, que esto nos queda como 205 por x al cuadrado. Entonces, según la lógica, ¿sí? Por el orden que nos plantea el problema, lo importante es arrancar resolviendo este sistema para encontrar primero a y b, ¿no? Con los datos que falten, reemplazarlo después en la ecuación y ver efectivamente qué se puede hacer en base a esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir por partes, ¿no? Primero, solucionar, en este caso, la ecuación x a la cuarta más 1764, que es igual a 205 por x al cuadrado. Lo que conviene hacer con este tipo de ecuaciones, con polinomios y demás, siempre es tratar de pasarlos todos de un solo lado de la ecuación. Con la idea, ya les digo, de tener de alguna forma un panorama un poco más completo, ¿sí? De ver con qué nos estamos enfrentando. En este momento, en la mayoría de los casos va a ser tratar de resolver raíces de ecuaciones que son bastante parecidas a los polinomios de grado 2. Aunque no sean exactamente iguales, pero se pueden resolver con técnicas bastante similares, así que por eso no se dan problemas. Entonces, por ejemplo, restamos 205 por x al cuadrado con la idea de dejar todo de un solo lado. Siempre acuérdense que esto hay que hacerlo de los dos lados de la ecuación, y ordenando esto nos queda como x a la cuarta menos 205 por x al cuadrado más 1764, esto es igual a 0. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Esto, si ustedes se fijan, es un polinomio de grado 4, no es exactamente una función de grado 2, sin embargo, hay formas de poder, digamos, resolverlo haciendo algunos pequeños ajustes. Por ejemplo, un ajuste que se puede hacer es sustituir, ¿sí?, x al cuadrado por otra variable. En cambio de variable, resolverlo y después resolver por otro lado, ¿sí?, cuánto nos queda en este caso el valor correspondiente, ¿no? Entonces, si z es x al cuadrado, z al cuadrado va a ser x a la cuarta, ¿no? O sea, elevamos al cuadrado a ambos lados. Entonces esta ecuación pasa a ser, fíjense, en este caso, z al cuadrado menos 205, ¿sí?, por z. Vamos a prolijarlo un poquito esto para que quede mejor. Bien, ahora sí. Entonces tenemos 205 por z más 1764, que esto es igual a 0. Cada uno de estos, fíjense, tiene los coeficientes que se corresponden, ¿ok?, con una cuadrática. Y con esto ustedes lo pueden resolver, ¿no? Fíjense con menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 cuadrado por c sobre 2. Esta fórmula es bastante mecánica, no nos vamos a meter mucho en esto, pero ¿qué es lo que encontramos? Que una de las zetas nos queda 196 y que otra de las zetas nos queda 9. Como esto es x al cuadrado, ¿sí?, para resolverlo, ¿qué hay que hacer? Hay que aplicar raíz cuadrada en ambos lados, ¿sí? Y obviamente vamos a tener dos valores siempre que apliquemos raíz cuadrada a un número que está al cuadrado. Es decir, vamos a tener el valor positivo y el valor negativo. Entonces de acá vamos a sacar cuatro valores. Fíjense, el primer valor que es menos 3, el segundo que es 3, el tercero, esto digo por la raíz de 9, ¿no? Esto es la raíz de 196, que es 14, así que queda menos 14 y después queda 14 a secas. Como dato, nosotros sabemos que a y b, por ejemplo, tenemos la razón entre a y b, sabemos que en este caso son positivas las dos y que una es mayor que la otra. Con lo cual en este caso, ¿qué encontramos? Que si elegimos las dos positivas, tenemos que tomar 3 y 14 y obviamente si a es mayor que b, a va a ser 14 y b va a ser 3. ¿Está? Es bastante simple la ecuación. Ahora esto nos va a servir para reemplazarlo en la ecuación original, ¿sí? Entonces
Vamos a la ecuación original, que esto ahora reemplazando nos queda como 6x más 5, todo esto dividido x al cuadrado más 14, todo esto en raíz cuadrada, menos x menos 3. Y la idea es tratar de ver qué se puede hacer acá. En general, una opción, siempre recuerden lo siguiente, siempre que ustedes tengan raíz cuadrada, lo más probable es que el truco que haya que usar es lo que se llama la diferencia de cuadrados. ¿Sí? Que es, cuando ustedes multiplican una suma con la resta, lo que van a tener es que se aparecen los dos números al cuadrado restándose entre sí. Y la ventaja que uno tiene aplicando eso con una raíz cuadrada es que obviamente la raíz cuadrada queda mucho más sencilla. Ahora, si eso lo hacemos con una fracción, tenemos que hacerlo tanto en el numerador, que es la parte de arriba, como en el denominador, que es la parte de abajo. ¿Sí? Eso para completar, digamos, todos los grados de la ecuación. Entonces, vamos a tomar, en este caso, supongamos si tomamos a A como la raíz cuadrada de x al cuadrado más 144, más 14, perdón, y b que es x menos 3, vamos a multiplicar entonces ambos lados. Acá vemos la resta, esto que ustedes ven acá, fíjense que es a menos b, con lo que acabamos de elegir nosotros recién, y eso es lo que vamos a multiplicar por conjugado, que es a más b en ambos lados, arriba y abajo. Entonces tenemos x al cuadrado más 14 más x menos 3, todo esto sobre raíz de x al cuadrado más 14 más x menos 3 en ambos lados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En el lado, digamos, inferior, ¿sí? Vamos a tener la famosa, digamos, diferencia de cuadrados. Lo que está arriba vamos a dejarlo en stand-by, ¿sí? O sea, no vamos a distribuirlo ni nada por el estilo. Por ahora no hace falta, no tenemos necesidad, así que veamos cómo queda, ¿sí? Y abajo, ¿qué vamos a tener? Justamente sea este escenario, ¿no? A más b por a menos b, o sea que podemos directamente usar esta cuenta, ¿no? A cuadrado menos b cuadrado. Entonces vamos a tener raíz de x al cuadrado más 14, todo esto al cuadrado, menos x menos 3 al cuadrado. Entonces en este caso vamos a tener, fíjense, en este sentido, ¿no? Tenemos 6x más 5, todo esto por... acá estoy copiando, no estamos sumando nada, ¿ok? Y ahora vamos a tener, fíjense, esto al cuadrado queda tal cual, ¿sí? O sea, acá va a quedar como x al cuadrado más 14. Y pequeño detalle, cuando tenemos x menos 3 al cuadrado, esto es como decir x menos 3 por x menos 3. Distribuido nos queda x al cuadrado menos 3x, menos 3x, 3 por 3 es 9. O sea, queda x al cuadrado menos 6x más 9. Entonces, en este caso nos queda todo esto restando, así que si nos queda con un menos, vamos a tener el menos acá adelante, ¿no? Menos x al cuadrado más 6x menos 9. Fíjense, x al cuadrado con x al cuadrado se va, queda 6x positivo y 14 menos 9 queda en 5. O sea que esto queda 6x más 5, todo esto por la raíz de x al cuadrado más 14 más x menos 3, todo esto sobre 6x más 5. Esto con esto se nos va, con lo cual finalmente el resultado final va a ser que esto, digamos, simplificado, es x al cuadrado más 14 más x menos 3. Y ese sería el resultado final de esta cuenta.